Hablaremos hoy de la ciencia en China, que era verdaderamente lo que siempre quise hacer. Todo esto que he venido haciendo estos años no es más que un pretexto para que hoy cayera casi como de madura la ciencia en China, que es lo que viene inmediatamente después de decir que el ocuparse de los perros, el no ocuparse de los perros no garantiza el ocuparse de los pobres. ¿Qué viene? La ciencia en China, claro. inmediatamente. Hablando de eso, dice alguien, la ciencia en China. Aquí se ha dicho muchas veces el siguiente pareado: para grandes y grandes desatinos no hay como los japoneses y los chinos. Vamos a referirnos hoy a la ciencia en China, que está llena de desatinos. Por comodidad nos ubicaremos en el segundo imperio de la dinastía Han, que es el corto periodo que va desde el año 25 al 220 de nuestra era. Hay, ya saben ustedes, un montón de dinastías en la China, ya lo hemos dicho varias veces. La primera es la dinastía mítica, la del emperador amarillo, que no tiene una cronología muy cierta, son dinastías conjeturales. Después la Xia, lo escriben con H y con S, es muy difícil decir Xia, pero bueno, así es. Después la Yang, después la Zhou, después la Qin. Ahí en esa dinastía de corta trayectoria estuvo el legendario segundo emperador amarillo, que fue Shi Huangdi, aquel de la muralla y los libros que cita Borges, aquel que se proclamó primer emperador y para enfatizar ese nombramiento abolió el pasado. ¿Qué es lo que debe hacer uno cuando da por no existente el pasado? Primero, quemar los libros, porque los libros dan cuenta de un pasado. Entonces quemó los libros. Abolió el pasado, se proclamó primer emperador, negó toda sabiduría anterior, pero además era un hombre que tenía mucho miedo a la muerte, entonces se construyó un palacio de 365 habitaciones y una prefabricada para los años bisiestos, y dormía cada noche en una habitación distinta para que la muerte no pudiera sorprenderlo. Y también es Shi Huangdi el que comenzó la construcción de la muralla china, tal vez para detener a los bárbaros, tal vez para detener a la muerte misma, yo no lo sé. Dinastías famosas, la Tang, la dinastía de los mongoles, llamada Xuan, que fue la que encontró Marco Polo, que dijo, así son los chinos, y eran los mongoles. Él nunca lo supo porque ¿quién podía saberlo, no? Y después la dinastía Ming, que es aquella que construía las porcelanas de la dinastía Ming, que se rompían siempre en las películas de espionaje, ¿no? La película de Simón Templar, El Santo, se arrojaban los jarrones con jarrones de la dinastía Ming. Y después los manchúes, que fue la última dinastía de los chinos, que murió, que terminó en 1912 con la revolución que, como sabe cualquiera que haya visto esa película, El último emperador, ese fue el pibe ese. Bueno, listo. Pero bueno, segundo imperio Han. La burocracia central dio empleo a muchos astrónomos, ingenieros, magos, porque la ciencia y la hechicería podían coexistir. Se mantenía todavía en pie la vieja idea de que los fenómenos naturales tenían mucha relación con los poderes sobrenaturales. La disciplina más importante era la astronomía, cuyas predicciones respecto a los movimientos celestes eran consideradas secretos de Estado. El servicio meteorológico estaba rodeado de una guardia, unas puertas que nadie entraba. Eso era el secreto. El clima de mañana era un secreto. En un edicto imperial dice lo siguiente. A ver, lo tiene ahí. Pero lo tengo aquí. De ahora en adelante, los funcionarios astrónomos de ninguna manera podrán reunirse con funcionarios de la Administración General ni con el pueblo. El censor cuidará de ellos. Es decir, que los funcionarios astrónomos no podían ir a los cafetines divulgando cosas tales como la proximidad de eclipses, las fases de la luna, etcétera, ¿no? Se presume que la astronomía sirvió principalmente para el estudio de un planeta que los chinos creían invisible y que formaba parte del sistema solar. Podríamos hablar algún día también de planetas invisibles. Bueno, los pitagóricos, por ejemplo, hablaban de un fuego central, decían que la Tierra giraba
alrededor de un fuego central que nunca veíamos, porque la Tierra presentaba ante ese fuego siempre el mismo hemisferio, que era el hemisferio deshabitado, ¿no? Sería el hemisferio sur, digo yo, y que la gente habitaba en otro hemisferio, que era el habitado. Lo que veíamos de brillante en el Sol no era otra cosa que el reflejo de ese fuego central. Además hablaban los pitagóricos de una especie de antitierra que quedaba ubicada entre el fuego central y la Tierra, que siempre estaba oculta, o mejor dicho, visible desde el hemisferio en que no había nadie. O nadies. ¿Cómo se dice? ¿Nadie o nadie? No, nadie. Para mí se dice nadie cuando es uno el que no está. Claro, si son muchos son nadie. Y si son muchos los que no vinieron, entonces nadies. Los chinos también estudiaban un planeta que creían invisible. Bueno, pues de todo, los últimos planetas que se han descubierto son invisibles. A Neptuno lo descubrieron no porque lo vieron, sino porque lo conjeturaron a partir de movimientos de los planetas vecinos. Como uno también puede conjeturar un vecino de su casa sin verlo. Oye los ruidos, la cadena del inodoro. Nunca lo vio al tipo que trabaja de vigilante o de panadero y se levanta a las 4 de la mañana, pero uno lo conjetura y dice, ahí debe estar Neptuno. Bueno, durante el siglo II de la era cristiana surgió en la China una teoría conforme a la cual los cielos no estaban compuestos de materia, sino que las estrellas flotaban en un espacio infinito y vacío. Un verdadero desatino. ¿A quién se le puede ocurrir que las estrellas, lejos de estar clavadas en la bóveda celeste, flotaban en el espacio infinito? A los chinos. Era una teoría extraña. Un poco antes de ella, mientras reinaba Wang Mang, el usurpador, en el año 18, había sido inventada una máquina que imitaba el universo. Aparecían suspendidas en la máquina una serie de estrellas que se movían, los movimientos podían calcularse, e incluso gracias a esa máquina, no me la quiero imaginar porque si la viera me desengañaría, estoy sospechando, podían predecirse los eclipses. Es como la máquina de pensar de Raimundo Lulio. Claro, inventó una máquina de pensar, después vos la veías y eran unos círculos concéntricos de cartón que daban vuelta. Una ruleta. Y claro, tenía un sujeto, un predicado, un adverbio, cosas así, y se mezclaban. Bueno, una porquería. El caso es que, como quiera que sea, podían predecirse los eclipses. En el siglo III se alcanzó una gran precisión y ya en el siglo IV calculaban si el eclipse era total o parcial. Anda llevando. La principal labor de los astrónomos durante el Segundo Imperio Han en la China era la regulación del calendario. No solo el cielo agrícola dependía de la exactitud del calendario, sino que era una costumbre inmemorial que la aceptación de un calendario promulgado por el gobernante era un símbolo de sumisión por parte del súbdito. Te acepto el calendario quiere decir que me subyugo. Había 4 funcionarios que se ocupaban de los fenómenos celestes. El astrónomo imperial, que se encargaba de las observaciones, y el calendario propiamente dicho, ¿no? Después estaba el astrólogo, que era el que interpretaba y predecía. El meteorólogo imperial, que se ocupaba de las condiciones del clima. Y finalmente el relojero imperial, que estaba encargado de la supervisión de clepsidras y relojes de agua, que son las clepsidras. Los inventores y los científicos eran miembros de la clase dirigente en China, cosa que no ocurría en otras sociedades donde los científicos en general eran una manga de crotos. Me he de referir a los terremotos, que siempre preocuparon mucho a los chinos, más que nada porque creían, hemos hablado larguísimamente alguna vez de esto, creían que el príncipe estaba de algún modo conectado a los fenómenos naturales y que ciertas actitudes del príncipe influían sobre el clima, sobre los volcanes, sobre las lluvias, sobre las mareas. Y creían que los terremotos eran una señal inequívoca, o mejor dicho, que los terremotos eran causados por la inconducta de los gobernantes. Era una protesta del cielo ante las injusticias o estupideces del emperador. Bueno, calcule que hay naciones, si esto fuera cierto, que deberían estar moviéndose todo el tiempo. Retrocedamos hasta el año 800. Los chinos poseían un conocimiento exacto de la sismología.
Bueno, es mentira esto. Digamos que en el año 800 empezaron a registrar los movimientos sísmicos y anotarlos en un libro, ¿no? Ese era el conocimiento exacto que tenían. Tampoco eran tan piolas, y ni siquiera nosotros somos tan piolas. Son impredecibles. Hoy en día no se pueden predecir los terremotos, así que viene. Un personaje llamado Chang Heng inventó en el año 110 el sismógrafo. Era un aparato que incluía un péndulo que podía desplazarse en 8 direcciones y hacía funcionar determinados mecanismos, que es como decir nada, ¿no? Claro, si se mueve... Yo puedo decir esto y muchísimo más. Si se mueve el péndulo... Claro, este es un aparato para ver si hay terremoto. Hay terremoto, se mueve el terremoto. Yo lo vi, ese aparato lo vi dibujado y es el desengaño. Mire, hay en la parte exterior del aparato hay 8 cabezas de dragón, cada uno sostiene una bola de bronce, debajo de cada cabeza de dragón hay un sapo con la boca abierta que recibe la bola. Bueno, cuando la Tierra se mueve suelta la bola, es una cosa. Es vistoso. Es vistoso, es gracioso, sí. Y permite situar, aunque sea lejanamente, el epicentro del terremoto. Permite saber de qué lado viene el asunto. Eso es verdad. Pero este matemático, Chang Heng, era, mejor dicho, este sismólogo, era además matemático, fue el que midió una línea desde la Gran Muralla hasta Nam y estableció el arco de meridiano, tal como hizo Eratóstenes en Egipto, un cacho antes me parece. Otros personajes importantes de la ciencia china eran los alquimistas, pero en realidad está por verse, mejor dicho, se ha visto que la alquimia no es del todo una ciencia o que no lo es en absoluto. Los alquimistas chinos querían obtener ellos la sabiduría y la inmortalidad, la verdadera, la inmortalidad corporal, no la inmortalidad de sus obras o de su renombre. Hemos hablado acá en este programa del ginseng, de aquella manera de hacer circular el aire lentamente, los taoístas, ¿no? Aquellos que se adiestraban, se metían en un cuarto oscuro y trataban de retener el aliento primero durante un latido del corazón, después durante 2 latidos, 3, y así hasta que podían, mejor dicho, si conseguían llegar a contener el aliento durante 1000 latidos, se convertían en inmortales o se morían, no me acuerdo. El famoso Wan Chipunau, hablamos el otro día, son esas técnicas sexuales taoístas, sí, que consisten en recitar caballito criollo. ¿Sí? O algo así. O algo así. Sí. Los taoístas son muy explícitos, pero yo trataré de no serlo porque después de todo no conviene que lo sepan muchas personas. Pero básicamente generar la energía sexual para no dejarla escapar. Y ahí cuentan, y lo hemos dicho no hace mucho aquí, que el emperador amarillo era capaz de beneficiar a 1200 concubinas sin dañar su salud y sin despeinarse. Algunos alquimistas conseguían oro, conseguían la transmutación de los metales. Pero ese oro no se vendía, sino que era una etapa para proceder a la obtención de la sabiduría y luego la inmortalidad. El primer texto alquímico conocido fue el Shang-Gun-Shi, que era un seudónimo. El Shang-Gun-Shi era el tipo, ¿no? El que lo escribió. El de Shang-Gun-Shi, que era un seudónimo en realidad como todos los nombres chinos, ciertamente. No. El libro explica en 90 párrafos, que es poco, la fabricación partiendo del oro de la píldora de la inmortalidad, que se conseguía mediante un procedimiento térmico muy complejo, tan complejo que en realidad no sale nunca bien. Bueno, había muchos científicos trabajando en los talleres imperiales durante el Segundo Imperio Han. Allí se inventó el fuelle metalúrgico. Andá llevando. ¿Qué es el fuelle metalúrgico? ¿Qué es? El de la fragua. Ajá. Ese que vos le das manejo y sale un aire y ahí este fuelle se movía por fuerza hidráulica y ahí eso sirve mucho para la industria del hierro y te deja en la puerta del acero, digamos en la puerta, ¿no? Otro invento de los talleres imperiales fue el papel, realizado por un eunuco, Sai Lung, y el papel
cuando se combinó con la imprenta, revolucionó las comunicaciones. Aquí hay que desdecir a algunos historiadores que dicen que los chinos inventaron la imprenta. Bueno, la imprenta de los chinos era casi una imprenta. Era una especie de sellado. Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles, pero los chinos preparaban unas gigantescas piedras, tan grandes como una página, grababan una piedra era toda la página, no tenía tipos móviles. Grababan toda la página, después la entintaban, le pasaban papeles por encima y efectivamente conseguían muchas copias. Pero escribir una página en piedra era una cosa muy difícil. La piolada de Gutenberg fueron los tipos, Y en chino peor todavía. La piolada de Gutenberg fueron los tipos móviles, ¿no? Esa es la cosa. Bueno, muy bien. El libro impreso más antiguo que se conoce es el Sutra de Diamante, que es del año 868 y fue hallado ahí en unos templos budistas de Tonghuan. Durante siglos los chinos habían usado antes de esto la tinta y el papel y las piedras. En las primeras décadas del siglo X ya había ediciones impresas de los libros canónicos del confucianismo sería mejor todavía, y según el historiador Arthur Koffel, la producción de papel favoreció la difusión de hábitos higiénicos de todas las sociedades, como bien sabemos. También en aquellos talleres del Imperio Han, se inventó la carretilla. Se atribuye la idea central al general Xu. Y otro elemento del que hemos hablado muchas veces es el estribo, que tuvo mucha importancia en la guerra, porque antes de la invención del estribo, casi la equitación de la guerra no tenía mucho sentido, porque vos no tenés dónde apoyarte para tirar lanza. Para trabajar la lanza tenés que apoyarte. No había estribo. Fíjate vos, hasta que acá a Europa, yo no estoy seguro de la fecha, pero siempre después del año 1000 es el estribo. El estribo. Las tropas romanas no llevaban estribo. Miren las películas. Cuando pasen películas de los griegos y la vean con estribo, usted váyase del cine a los gritos. No conocieron el estribo. ¿Y entonces cómo hacían? Muy sencillo, usaban carros de guerra. Claro. ¿Qué sentido tenían los carros de guerra? Porque no habían inventado el estribo, y si vos no estabas arriba de un carro no podías tirar la lanza. Y si tirabas la lanza y no tenías el estribo, te ibas con lanza y todo. Claro, con todo. Bien, no podías hacer fuerza. Ese es un invento extraordinario, el estribo. Bueno, hablemos del timón también. El timón de popa, ¿no? El timón que conocemos ahora. Lo inventaron los chinos durante el Imperio Han. En el occidente manejaban los buques con remos, y esto limitaba mucho el tamaño de los buques. Cuando Vasco da Gama dobló el Cabo Buena Esperanza, los buques que usó Vasco tendrían unas 300 toneladas. 60 años antes, el almirante Qin Ho, el más famoso de los almirantes de la historia china, navegó las costas orientales del África con unos barcos de 1.500 toneladas, porque ya tenían el timón de popa. Bueno, también estaba, digo, así como una breve mención para la medicina china, el yin y el yang, todo eso, los 5 órganos importantes, el corazón, el hígado, el vaso, los pulmones y el riñón. Y esto se le relacionaba con los 5 elementos que eran el agua, el fuego, la madera, el metal y la tierra. Todas esas cosas. No ponían cerebro. Entre los No, importantes. para nada. Pero eso no era muy importante acá, la medicina china. Remedios hechos a base de plantas, de insectos. Sí conocían el pulso. Wang Shuho, en el año 301, explicó que 6 pulsos podían ser examinados para descubrir la condición de los órganos internos de cada uno. Y el tipo describía 52 tipos principales de pulso, incluyendo 9 que significaban la muerte inminente. Pero no hablaremos de la medicina china. Todo esto lo quiero decir para decir que los chinos inventaron todo. Sí, la verdad. No ni hablamos de la pólvora, porque la inventaron no en los talleres del Segundo Imperio Han. Los cohetes, los famosos cohetes, cuando fue Marco Polo, que se encontró, ya que están los chinos, que eran los mongoles, estaba ahí Kublai Khan y le dice a los cortesanos, a ver, dice, tírenle unos cohetes acá a los señores Polo, que estaban
Marco Polo, el tío que siguió, empezaron a tirar cohetes. ¡Pua, pua! Y Marco Polo, digo, está bueno. Pare, ya está. No se entusiasma. Pero también son un invento chino. Todo es un invento chino. Todo, absolutamente todo. menos la virome. La virome es argentina y todos los demás inventos son chinos. Pero qué curioso que hayan inventado el estribo. Para un gaucho, que un estribo sea un invento de un chino. Pero todas las cosas gauchas las inventaron los chinos también. Todas las cosas, las boleadoras. Las boleadoras, los chinos. La rastra. ¿En serio? La rastra, los chinos. El rebenque. El rebenque, los chinos. El recabo y la montura, los chinos. Y el tirador, los chinos. Por eso le dicen la China. Por ella, la mujer le inventaron los chinos. Todo los chinos. Escucharemos ahora un estilo que canta Carlos Gardel, que es de los primeros que él ha grabado, no en esta versión, pero históricamente, y que se llama El Tirador Plateado, que seguramente se trata también de un invento chino. El gaucho también es un invento chino, el mate, la bombilla, la empanada y la argentinidad toda es un invento de los chinos. Un bello estilo escucharemos, un hermoso estilo, El Tirador Plateado.